¿Lo crees posible? Porque de momento el único acercamiento que hemos visto entre ellos, el abrazo. Hombre, yo lo que creo es que históricamente Esquerra ha tenido un complejo de comparsa que si los números son finalmente esos, o si la tendencia se acentúa durante el desarrollo de la campaña, yo tengo pocas dudas de que eso es lo que va a acabar sucediendo. Pilar Cándido, de ese lado. Sí, a ver, el empate fue prácticamente técnico, fue un gran triunfo para Esquerra que le permitió gobernar, pero en las anteriores elecciones 2021 la diferencia fue de 35.000 votos entre Esquerra y Junts. Fueron de 603.000 a 568.000. Esquerra adelanta elecciones y a nadie se le escapa para pillar a contrapié a Puigdemont. Y Puigdemont-Junts tiene dos problemas. Uno, los tiempos y dos, las urnas. No ha decidido Junts todavía si Puigdemont va a ser candidato para la lista catalana o las europeas. Y si fuera en las dos, ¿qué acta elegiría? Y digo por las urnas también porque si Puigdemont no ganara estas elecciones, las urnas le pueden decir que usted es el gran Martín del independentismo, pero las urnas le colocan en un sitio en el que no va a poder gobernar, porque estamos en las primeras elecciones catalanas desde hace muchísimos años, esos 14 que decías, y de inestabilidad, Lorena, en la que el independentismo va absolutamente dividido. En el 2021 pactaron para hacer un gobierno, ahora yo creo que es imposible verlos pactar. Por tanto, ¿cuál es el juego? Todos contra el Partido Socialista Catalán, contra Illa, que es el que va primero en las encuestas y es el que ha puesto la oferta más fuerte en Cataluña y es el que el 23 de julio dejó al independentismo desfondado. Y ese es el reto del PSC. Bueno, la encuesta de La Razón coincide con la que ha publicado también El Español, que hay algunas diferencias, pero en lo fundamental sí que coinciden. Y es, primero, Illa ganaría estas elecciones, pero se queda muy lejos de la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 68 escaños. Estamos hablando de 42, 37 según la... A ver, el empate fue prácticamente técnico, fue un gran triunfo para Esquerra que le permitió gobernar, pero en las anteriores elecciones 2021 la diferencia fue de 35.000 votos entre Esquerra y Junts. Fueron de 603.000 a 568.000. Esquerra adelanta elecciones y a nadie se le escapa para pillar a contrapié a Puigdemont. Y Puigdemont-Junts tiene dos problemas. Uno, los tiempos y dos, las urnas. No ha decidido Junts todavía si Puigdemont va a ser candidato para la lista catalana o las europeas. Y si fuera en las dos, ¿qué acta elegiría? Y digo por las urnas también porque si Puigdemont no ganara estas elecciones, las urnas le pueden decir que usted es el gran Martín del independentismo, pero las urnas le colocan en un sitio en el que no va a poder gobernar, porque estamos en las primeras elecciones catalanas desde hace muchísimos años, esos 14 que decías, y de inestabilidad, Lorena, en la que el independentismo va absolutamente dividido. En el 2021 pactaron para hacer un gobierno, ahora yo creo que es imposible verlos pactar. Por tanto, ¿cuál es el juego? Todos contra el Partido Socialista Catalán, contra Illa, que es el que va primero en las encuestas y es el que ha puesto la oferta más fuerte en Cataluña y es el que el 23 de julio dejó al independentismo desfondado. Y ese es el reto del PSC. Bueno, la encuesta de La Razón coincide con la que ha publicado también El Español, que hay algunas diferencias, pero en lo fundamental sí que coinciden. Y es, primero, Illa ganaría. Parece que este gráfico, fíjate, explica muchas cosas, porque la agenda de la reconciliación que se llama no es una estrategia del Partido Socialista desde el 23 de julio cuando necesita los 3 votos de Junts para gobernar. Esa estrategia, la de la ley de amnistía, la necesita para gobernar esta legislatura, pero viene de 2018. La opción desde del desastre del proceso que vemos aquí, con una inestabilidad que se remonta a Montilla, la opción constitucionalista fue Ciudadanos. ¿Qué pasa en 2021? Que en el año 2021 la apuesta del PSC pasa a primera fuerza y Ciudadanos se va al fondo de la cola hasta la 7ª fuerza. Es decir, la estrategia de la confrontación, pie en pared, arrinconamiento del un poco el a por ellos, se desfonda a 7ª fuerza y la agenda del PSC pasa a primera fuerza. Esto no es baladí. Podía haber elegido el Partido Socialista en Cataluña una campaña mucho más dura de arrinconamiento. Han visto y han propuesto que la cogobernabilidad pacifica o resuelve mejor la convivencia en Cataluña. Y ahí está el PSC de primera fuerza como fuerza constitucionalista. Por eso decimos que son tan importantes, y termino, las elecciones catalanas de mayo. Porque
pueden complicar la gobernabilidad de Sánchez, pero pueden resolver el último punto de partida del partido de si realmente esta era la mejor opción para Cataluña. Que dan las encuestas, me parece a mí que no se resuelve nada. Lo resolverán el 12 de mayo. Si lo que dan las encuestas se cumple el 12 de mayo, me parece a mí que no se resuelve nada. Las urnas lo resuelven todo, es verdad. A mí me parece que hay una cosa sorprendente, que es una demanda social, como dice el gobierno. Hay una demanda social en Cataluña por la amnistía, por tal. Oye, ¿cuánta gente salió el jueves en Cataluña a celebrar que el Congreso había aprobado la amnistía? ¿Y cuánta gente salió a protestar contra la amnistía el jueves? Nadie. No, pero lo lógico es que cuando ganas el partido sales, no los que pierden. Y lo lógico es que los que pierden protesten. Lo lógico es que si de verdad en Cataluña hubiera un ambiente como había en 2017, si se hubiera aprobado la amnistía, 100.000 personas se hubieran concentrado en la Rambla de Cataluña. Venga, eso sería lo lógico. No ha salido nadie. Ni en contra tampoco, Casimiro. Yo creo que en España tenemos un problema. Si solo fuera uno. Pero hay un problema esencial, básico y digamos y previo casi a todo, que es la necesidad de fortalecer las instituciones, el fortalecimiento. La confesión anticipada del delito por parte del afectado, por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esto es una vulneración del derecho de defensa que puede dar lugar a una nulidad de actuaciones y que si finalmente el Colegio de Abogados se querella, si lo decida a lo largo de esta mañana, nos colocará ante un conflicto institucional sin precedentes, es decir, nunca ha ocurrido que el Colegio de Abogados finalmente se querelle por una vulneración del derecho de defensa de estas características y además probablemente prosperará. Pilar. Sí, que nunca haya ocurrido es significativo y fíjate que llevamos años en este país en el que en un momento u otro ha habido filtraciones que se lo digan a Rato o a la propia Esperanza Aguirre, ¿no? Pero, a ver, vivimos en un momento tan enconadísimo. Pilar, creo que dejó bien claro que no estamos hablando de filtraciones. Es un comunicado. Es un comunicado, o sea, por favor, es decir, seamos precisos. O sea, no estamos hablando de lo que han publicado los compañeros periodistas. Lo resumo rápido. Si yo lo he resumido ya. A ver, estamos en un momento tan enconadísimo políticamente que cuesta mucho analizar las informaciones por separado. Una cosa es el caso Koldo y otra cosa es el fraude de la pareja de Ayuso. Y aquí en este lo caso, separado, ¿te has dado cuenta? Sí, de hecho, bien, chapo, bravo, muy bien. En el caso de la pareja en este caso, efectivamente, ¿qué ocurre? La versión de la Fiscalía, que podemos opinar sobre ella. Lo que hace la Fiscalía de Madrid es, ante una información que se difunde y la Fiscalía considera falsa, y la información es que la pareja de Ayuso había llegado a un acuerdo con la Fiscalía por esos 3 delitos fiscales de los que le acusa Hacienda. Y lo que hace la Fiscalía es, oiga, no hemos llegado a ningún acuerdo. No diga que el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo, porque aquí lo que hace la Fiscalía es coge una denuncia de Hacienda y, como se hace tantísimas veces, se tramita directamente por reparto al juzgado. Es que la Fiscalía en este caso ni instruye, no hace diligencias, tramita directamente, no podría ni siquiera frenar esa denuncia y meterla en un cajón. Y ante lo que considera el fiscal, porque algunos medios publicaron que se tramitó esa denuncia de Hacienda al juzgado por orden del fiscal general del Estado. Lo que hace la Fiscalía de Madrid es defenderse. Dice, oiga usted, que ni respondemos a órdenes. El comunicado de la Fiscalía el viernes por la mañana, en el efectivamente, que, como decía Joaquín, hay entrecomillado literal de esas conversaciones internas efectivamente, con el abogado de la esta pareja. Esta información es falsa, aquí no ha habido ningún acuerdo y no respondemos a órdenes, simplemente tramitamos una denuncia. Y esto es ante lo que se defiende la Fiscalía de Madrid. Pilar, lo siento mucho, pero no es exacto ni mucho menos lo que estás diciendo. Ahora bien, como ha salido una información falsa y que publicó el periódico El Mundo, tengo que salir a las... La Fiscalía es lo que dice, Joaquín. Bueno, no me lo digas a mí, la Fiscalía dice que esa información es falsa. Joaquín, por alusiones, además. Que parece que la información la estoy dando yo. Como está aquí el director del diario El Mundo, no pasa nada porque, como tienes tanta razón, yo aclare las circunstancias de esa información. Nosotros, el correo anterior, nosotros publicamos efectivamente una cosa que no se conocía, que es que entre la Fiscalía y el afectado, es decir, la persona que va a ser imputada, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, se estaba produciendo una negociación. En los siguientes términos, un correo electrónico que le dice, aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Nosotros entendemos que esto es relevante, pero que era una cosa porque era una cosa que en ese momento no se conocía que estuvieran llevando una negociación. Es verdad que no teníamos el correo anterior, había un correo anterior en el que se había ofrecido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero en el subtítulo de la información sí decíamos que la pareja de Isabel Díaz Ayuso previamente
instruye, no hace diligencias, tramita directamente, no podría ni siquiera frenar esa denuncia y meterla en un cajón. Y ante lo que considera el fiscal, porque algunos medios publicaron que se tramitó esa denuncia de Hacienda al juzgado por orden del fiscal general del Estado. Lo que hace la Fiscalía de Madrid es defenderse. Dice, oiga usted, que ni respondemos a órdenes. El comunicado de la Fiscalía el viernes por la mañana, en el efectivamente, que, como decía Joaquín, hay entrecomillado literal de esas conversaciones internas efectivamente, con el abogado dice, de la esta pareja. Información es falsa, aquí no ha habido ningún acuerdo y no respondemos a órdenes. Simplemente tramitamos una denuncia. Y esto es ante lo que se defiende la Fiscalía de Madrid. Pilar, lo siento mucho, pero no es exacto ni mucho menos lo que estás diciendo. Ahora bien, como has salido una información falsa y que publicó el periódico El Mundo, tengo que salir a las... La Fiscalía es lo que dice, Joaquín. Bueno, no sí, me lo digas a mí. La Fiscalía dice que esa información que se es falsa. Joaquín, por alusiones, además. Que parece que la información la estoy dando yo. Como está aquí el director del diario El Mundo, no pasa nada porque, como tienes tanta razón, yo aclare las circunstancias de esa información. Nosotros, el correo anterior, nosotros publicamos efectivamente una cosa que no se conocía, que es que entre la Fiscalía y el afectado, es decir, la persona que va a ser imputada, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, se estaba produciendo una negociación. En los siguientes términos, un correo electrónico que le dice, aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Nosotros entendemos que esto es relevante, pero que era una cosa porque era una cosa que en ese momento no se conocía. Y decíamos que la pareja de Isabel Díaz Ayuso previamente había reconocido las irregularidades y se había ofrecido a consignar el dinero. Con lo cual no había ninguna ocultación ni ninguna falsedad. Si acaso una imprecisión, porque no teníamos ese correo anterior, que no teníamos por qué tenerlo. La informábamos de lo que sabíamos. Entonces, si la Fiscalía quería precisarnos, simplemente tenía que decir, miren ustedes, ese correo de la Fiscalía responde a otro anterior en el que el afectado se ofrece a negociar con nosotros. Para nada era necesario, para nada, introducir los concretos entrecomillados en las que esa persona reconoce su culpabilidad. Porque ahora, a ver cómo enjuicias a una persona de la que ya es de público conocimiento que ha reconocido los hechos. O sea, si eso es no es una vulneración del derecho de defensa, que venga Dios y lo vea. Y una última precisión, porque dices que hay medios de comunicación que han publicado que el fiscal general... Lo que ha publicado El Mundo, no medios de comunicación. Pero yo El me he Mundo, referido a medios. Un segundo. Y tú, bueno, pero como El Mundo está aquí sentado, me doy por aludido. Lo que ha publicado El Mundo es que la concreta persona que da la orden de publicar el comunicado que es susceptible de ser objeto de una querella por parte del Colegio de Abogados es el fiscal general del Estado. Y no a estas alturas no lo ha desmentido, porque es así y hay prueba. Y en ese caso, el fiscal de Madrid tiene todo el derecho, entiendo, como cualquier fiscal provincial, a decir, oiga usted, yo aquí no cumplo órdenes, hago mi trabajo. Faltaba más que un fiscal no pudiera defender su honorabilidad. Y además, en un ministerio público, que entendemos, que además entendemos, momento, y termino, Joaquín, que termine Pilar. Y entendemos que imagino que estará caldeado el ambiente, porque ya está bien de que un ministerio, de que fiscales, respondiendo a su fiscal general, les insulten continuamente porque parece que cumplen orden espuria. Y esto es lo que se está dando a entender continuamente de las fiscalías provinciales y de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que es importante entender por qué es grave lo que ha ocurrido. Es decir, la Fiscalía no se puede... Jurídica, de que la Fiscalía utilice esas conversaciones en tu contra. Es decir, es que es gravísimo, Pilar. Yo no sé cómo no lo entiendes. Sí. Perdón. Yo estaba describiendo los hechos. No es falta de comprensión. Lo que digo es que es la actuación de la Fiscalía, que parece que está enajenada o que se volvió loca, no se defendió. Estoy seguro de que el fiscal no estará muy contento con lo que ha ocurrido. Voy a estar de acuerdo con vosotros en una cosa, y pasa en los dos lados. Hay tal tensión política que están cometiendo errores instituciones del Estado por una tensión básica. Lo hemos visto en el Consejo General del Poder Judicial, que se ha extralimitado muchas veces. Lo estamos viendo en la ministra de Hacienda, que yo estoy de acuerdo en que usted, ministra de Hacienda, debería de guardar silencio porque no es necesario. Y así podríamos ir una institución detrás de otra. La tensión les está haciendo extralimitarse en muchas ocasiones. Venga, Cándido, y rematamos. Bueno, vamos a ver primero... Señora Ayuso, con esto. ¿Hay machismo, como dice Feijóo en este caso, Pilar? Yo creo que en muchas ocasiones se ha
han atacado a Isabel Díaz Ayuso con tintes machistas y lo hemos criticado absolutamente todas, desde todas partes. Pero en este caso yo no veo machismo en absoluto. Si fuera cualquier otro presidenta de comunidad autónoma con un expediente fiscal de estas características, sería noticia. Podría ser noticia a nivel autonómico y no nacional como ocurre siempre con Díaz Ayuso, pero sería noticia. Y ya no voy a si hubiera la pareja de un ministro o una ministra de este gobierno con un expediente fiscal de estas características. Joaquín me niega con la cabeza, estoy segura de que es portada del diario El Mundo. Si cualquier pareja de un ministro o ministra... Mira, te voy a decir, pero además, ¿sabes por qué, Joaquín? Porque la ley lo obliga. No es verdad. En el caso de los ministros y ministras, la ley lo obliga. Sí, no hay ningún precedente. O sea, no lo hay. De hecho, en este momento hay una persona imputada en un caso importante que es pareja de una alta personalidad del Estado y no se sabe, no se ha considerado noticia. Joaquín Manso lo sabe. No, claro que lo sabemos y yo creo que todas las personas que lo hemos publicado lo sabemos, pero no consideramos relevante la circunstancia de que fuese la pareja de un alto cargo. Y no se publica. No es verdad. En el caso de los ministros y ministras, la ley lo obliga. Sí, no hay ningún precedente. O sea, no lo hay. De hecho, en este momento hay una persona imputada en un caso importante que es pareja de una alta personalidad del Estado y no se sabe, no se ha considerado noticia. Joaquín Manso lo sabe. No, claro que lo sabemos y yo creo que todas las personas que lo hemos publicado lo sabemos, pero no consideramos relevante la circunstancia de que fuese la pareja de un alto cargo. Y no se publicó esa concreta circunstancia. Bueno, pues yo estoy con los compañeros que entienden que es una información relevante. ¿Tú entiendes que no, Joaquín? No lo he discutido. Bien, a mí si me llegara esa denuncia de la Fiscalía la hubiera publicado. No lo estoy discutiendo, porque yo no me voy a meter, porque entiendo que el medio que lo está publicando es soberano para decidir esa relevancia, igual que yo lo soy para decirlo en mi caso. Yo sí discuto la relevancia que se le da en ámbitos políticos, porque de eso no hay precedente, no lo hay. Y si yo te digo que si a mí me llega el expediente tributario de la mujer de un ministro, yo lo publico. Sí, te lo digo. Pero entonces aquí ¿qué hay? ¿Hay machismo, como dice Feijóo? No, lo que hay es lo que decía antes Pilar, una tensión por el caso Koldo, por múltiples circunstancias, que obliga a utilizar cualquier herramienta al alcance en la lucha política. La violencia vicaria, que es algo terrible. O sea, el maltrato es un problema grave, muy grave, pero es que el problema es que estamos viendo que se está extendiendo más allá de las parejas o directamente se utiliza a los niños para hacer daño a las mujeres. Terrible noticia. Faltan datos, pero cuando dábamos la primera noticia del parricidio he pensado precisamente en esa violencia de género y en esa posible venganza del padre contra la mujer a través de las hijas, ¿no? Habrá que ver el caso en concreto, pero cuando escuchas que había denuncias previas y había una orden de alejamiento, la primera pregunta que te salta inmediata es ¿por qué tenía a las niñas? Porque un padre, y además la última ley del CSI, que ha sido muy polémica, pero tiene cosas buenas en materia de protección a la mujer víctima de violencia de género, es que un padre no puede disfrutar de la custodia de las hijas bajo ninguna manera, porque esto de que el padre maltratador no es un buen padre ya es una evidencia que se constató en la ley. Iremos conociendo el detalle, es terrible, 2 y 4 años, unas bebés prácticamente, que cuando la va a recoger la madre están muertas y la Guardia Civil investiga si ha sido por envenenamiento, que es como se ha envenenado él. Acordaos de ese caso ¿dónde fue? En Tenerife. Sí, en Canarias. En Canarias, que fue muy parecido, cómo cogió a las niñas en una de las custodias y cómo las ahogó, ¿no? En el mar. Terrible esa violencia vicaria que en datos está ahí y que cada año hay casos en los que las parejas con violencia de género se vengan de las mujeres matando a los hijos. Terrible, de verdad, la información que les contamos y bueno, pues a falta de lo que diga la investigación, desde luego tiene todo.